¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa creado, inspirado en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, yo diría exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy un tema que me parece muy interesante, que es el tema de la donación de órganos y tejidos. Y para ello contamos con la presencia del doctor Martín Barrabino y del licenciado Leonardo Rosales, con quienes vamos a conversar sobre todo este tema. Bueno, a los dos, gracias por venir al programa, un gusto tenerlos acá. A vos por invitarnos, como siempre. Muy bien. Bueno, yo diría, para empezar y arrancar por la punta, ¿no? Como hacemos siempre, de lo general a lo particular, ¿quién me puede definir cómo es el tema de la donación de órganos? Bueno, la donación de órganos es parte de un procedimiento médico, parte de un tratamiento médico que utilizamos los sistemas sanitarios para intentar resolverle un problema terminal a un paciente. Es parte de una cadena de sobrevida que va a llevar al tratamiento de esa enfermedad que sufre un paciente hoy, que no tiene otra alternativa más que reemplazar el órgano que falla, porque si este no se reemplaza, el paciente va a fallecer. La donación de órganos es el puntapié inicial, es el eslabón esencial de este procedimiento, de este tratamiento médico que se llama trasplante y que comienza en el pensamiento del ser humano de ayudar a otro y que se ve reflejada en una terapia intensiva cuando un médico detecta la muerte de un paciente, lo denuncia al sistema de procuración de órganos, en este caso de la República Argentina, que es el INCUCAI, y hace parte posible de que esta persona que en vida había pensado a favor de la vida, que cuando él falleciera podía ayudar a otro, empezar esta cadena de sobrevida para sacar a alguien de una lista de trasplante y evitar su muerte, ¿no? Claro, ¿por qué es importante la donación de órganos? La donación es importante porque a nivel social, a nivel médico y social, no habría forma de llevar a cabo el trasplante sin la donación de órganos, sin intervención de la sociedad para que esto se lleve a cabo. Es parte fundamental y como parte fundamental estamos todos incluidos en eso, tanto el equipo de salud para promoción, educación, como la sociedad en sí misma. Somos todos partes de esto. Lo interesante del sistema de procuración y trasplante como tratamiento médico de un paciente es que es el único procedimiento médico que requiere de la intervención de un tercero en el problema, como es el donante, que no tiene nada que ver en esto. Hay un equipo médico que intenta resolverle un problema a un paciente con una situación terminal, pero para que eso se lleve a cabo con la complejidad de los equipos, de los recursos humanos, los recursos técnicos, que el paciente esté en condiciones, tenga la cobertura que tiene que tener, tenga las posibilidades para recibir ese órgano, necesita de un tercero que en un momento de esta historia se va a introducir en esta magnífica historia donde yo creo que el milagro es justamente la intervención de un tercero pensando en el otro, y donde cuando eso se hace efectiva, la donación se hace efectiva, ese paciente va a intentar sobrevivir a esa enfermedad terminal. Dos preguntas en una. ¿Qué establece la ley Justina y por qué se llama Justina? Sí, la ley Justina establece que todos somos donantes de órganos, excepto que nos manifestemos expresamente por lo contrario. Y es en alusión a una nena de 12 años que falleció en lista de espera esperando un trasplante cardíaco, Justina Leclerc, y justamente por eso, en honor a ella, se la conoce normalmente a la ley de donación como con ese nombre. La familia de Justina hizo un movimiento social muy importante, sociopolítico muy importante, que hizo que se modificaran algunas condiciones de la ley. Si bien la ley ya lo manifestaba, ya decía que teníamos que ser donantes, pero se hizo hincapié en alguna reforma específica, pero por sobre todo se hizo una concientización de los equipos de salud y de la sociedad en sí
donde se hizo de manifiesto esto más potente, ¿no? La potencia del amor de una familia al ver la muerte de su hija, que no pudo ser solucionada porque no llegó el donante, y que hizo modificar pensamientos, sobre todo, más allá de la ley, que se hizo una modificación. Creo que lo más importante de todo esto fue la intervención en el pensamiento de los equipos de salud y en la sociedad misma, ¿no? Me acuerdo en la década del 60 cuando el doctor Christian Barnard hizo el primer trasplante de corazón. Fue toda una revolución. Yo ya estaba en los medios en esa época, que viejo que soy, aunque no lo diga y lo tape. Pero fue toda una revolución. Han pasado casi 60 años, ¿no? Qué bárbaro. Sí, en realidad es poco tiempo. Si uno lo mira, 60 años, 70 años desde que Carrel hace la primera sutura vascular y logra suturar 2 vasos, que es donde empieza todo esto, y después empiezan a hacerse los primeros implantes y a pensar que el primer riñón que se implantó en un brazo y se lo calentaba con una lámpara y se lo intentaba hacer funcionar algunas horas. Después eso evolucionó y se vio que se podía implantar y se hizo el primer trasplante con gemelos univitelinos y se logró sostener eso, y se vio y se empezó a ver esto de la genética y se empezó a ver lo de la inmunidad, y cuando se vio lo de la inmunidad y aprendimos de inmunidad, aprendimos a que había medicamentos que nos podían ayudar, y aparece la ciclosporina y eso viene a modificar los trasplantes y el futuro de los pacientes, y se renuevan las drogas y aparecen nuevas drogas inmunosupresoras que tienen efectos colaterales muy bajos, que son muy nobles, drogas muy nobles que ayudan a que ese órgano se sostenga en el tiempo, y hoy tenemos pacientes trasplantados de hace más de 30 años con injertos funcionantes en todo el país y en todo el mundo, ¿no? La ciencia en corto tiempo ha hecho cosas extraordinarias, pero es corto tiempo. Se aceleran los pasos, ¿no? Es una locomotora que va incrementando su claro. Imposible de detener. Sí, bueno, claro. vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una muy pequeña pausa y enseguida retornamos. Continuamos en Medicina para Todos. Estoy con el doctor Barrabino y el doctor Rosales y el... Sí, digo bien, licenciado, doctor Barrabino. licenciado, No, cambié, los di vuelta. No, muy interesante todo esto. ¿Cuáles son los establecimientos que están, sanitarios me refiero, ¿no?, que pueden realizar trasplante? ¿Cómo es el tema? A ver, el INCUCAI es el organismo madre que lleva la gestión de la ley de trasplante en la República Argentina. Es un órgano del Ministerio de Salud de la Nación, y cada Ministerio de Salud de las provincias tiene su organismo jurisdiccional, la autoridad provincial, que es el que autoriza a los centros a tener equipos de trasplante de acuerdo a lo que dice la normativa y las leyes en la Argentina. Centros de trasplante requieren de complejidad y de recursos humanos específicos, presentarlos para mostrar que tienen la capacidad para hacerlo. Eso requiere, digamos, de una cierta infraestructura tecnológica y humana, ¿no? No es sencillo lograr que una institución sanitaria tenga equipos de trasplante renales, hepáticos, cardíacos, intestinales. ¿Cómo está la situación en el privado? Por suerte somos uno de los centros referentes en el país. En el hospital privado se realiza tanto el trasplante cardíaco como el trasplante hepático, el renal, el renopáncreas. Tenemos desde hace ya muchos años, por suerte, la posibilidad de ser uno de los centros líderes en lo que es el trasplante. Eso es maravilloso poder trabajar en una institución así. Leonardo, ¿cómo es el proceso de la donación de órganos? Bueno, como comentaba Martín anteriormente, desde la detección en una terapia intensiva donde un paciente muestra signos de muerte, la ley nos da un protocolo de trabajo bajo el cual certificar esa muerte encefálica del paciente. A través de ahí se crea una cascada de situaciones en las cuales interviene el coordinador hospitalario junto con la familia del donante, los equipos propios de cada institución, de laboratorios, de imágenes, equipos en cuanto al mantenimiento propio del donante en la terapia intensiva.
A raíz de ahí, la denuncia, como decía Martín, al INCUCAI. El INCUCAI centraliza toda la información, crea las listas de distribución en el cual por puntajes internacionales se va asignando cada órgano a cada potencial receptor. Y de ahí el más, el órgano se va distribuyendo, como normalmente se lo llama, para cada órgano hay un receptor específico. Y así sucesivamente se va bajando a lo largo de la lista. Es decir, que si gana Milei, chau con todo eso, porque él promueve la venta libre de órganos sin que se meta el Estado, ¿no? No, bueno, son opiniones, son cuestionamientos políticos, la verdad que no. Es difícil, digamos, de hacer un análisis de esa situación. Lo que sí sabemos es que los sistemas de procuración en Argentina son sistemas de procuración que los mira el mundo. Argentina tiene un sistema de procuración de órganos que es líder en el mundo, tanto por la legalidad que se le da al proceso. Al proceso es totalmente visible por todo el sistema y permite que todos los actores, los receptores, los equipos de trasplante, cualquier miembro de la sociedad pueda verificar que lo que se hace en el sistema de procuración de Argentina, que es regulado por el INCUCAI, en Córdoba por el ECODAIC, que es el organismo autárquico de la provincia de Córdoba, del Ministerio de Salud, que es el que controla y regula, es un sistema visible, claro. Está todo claro. Está muy bueno eso, ¿no? Y eso nos permite decir con tranquilidad que es algo que no debería tocarse, digamos. Es una perla en la República Argentina. Es algo que todos los que trabajamos en salud nos aseguramos y trabajamos diariamente para que nunca se vea manchada por nada, porque va en detrimento de la cosa más importante que puede tener el ser humano, que es la solidaridad, el amor al prójimo, y eso no puede estar manchado bajo ninguna circunstancia. Y el INCUCAI y los organismos provinciales se encargan de hacerlo, de llevarlo a cabo, de controlarlo, de verificarlo, y la verdad que es un orgullo poder trabajar en un sistema de donación así. Martín, ¿cómo se decide que este órgano es viable o no es viable para hacer un trasplante? ¿Cómo se hace? Eso es súper importante lo que nos preguntás, porque la gente tiene que saber que todos podemos ser donantes de órganos a cualquier edad, incluso habiendo tenido enfermedades o estando cursando alguna enfermedad en este momento. Eso es muy importante que la gente lo sepa, porque a veces nos preguntan, pero yo tuve hepatitis, o yo tuve una enfermedad, o yo soy diabético, o yo soy hipertenso. Lo que los sistemas de procuración y trasplante hacen es evaluar el potencial donante, ofrecer al sistema sanitario, a los equipos de trasplante, el órgano de acuerdo a las características que tiene. Pero perdón la interrupción, Martín. Sí, por favor. ¿Un diabético puede donar el páncreas, por ejemplo? No, probablemente bueno, no, probablemente no, pero probablemente sí pueda donar su hígado, probablemente sí pueda donar sus córneas, probablemente sí pueda donar su riñón o sus riñones. O sea, cada órgano se verá afectado o no, de acuerdo a una enfermedad o no, y será evaluado para que esas características se trasladen a los equipos de salud, a los equipos de trasplante, y el equipo de trasplante decida cuál es el mejor receptor para ese órgano. Está bien. Entonces, ¿Y cuáles son hoy en día los órganos que se trasplantan acá en Argentina? Argentina trasplanta todos los órganos. Todos. Argentina tiene trasplante cardíaco, trasplante pulmonar, el trasplante cardiopulmonar, el trasplante pancreático, hepático, renal, intestinal. Hay trasplantes de órganos no vitales como el útero, tejido osteoarticular, huesos, articulaciones y obviamente las córneas, que es una posibilidad para que muchos pacientes vuelvan a ver. O sea, Argentina en trasplante siempre ha sido líder en esto y existen equipos tanto públicos como privados que realizan los diferentes trasplantes. Y eso también es importante de saber, claro, porque todas las personas en la República Argentina están cubiertas tanto por sus coberturas sociales, por sus seguros de salud o por el Estado, y se les asegura la posibilidad de ir a un trasplante o de realizarse un tratamiento que se llama trasplante de cualquier órgano tejido sin costo alguno, y es viable y posible para cualquier paciente. No va en detrimento ni de su sexo, ni de su edad, ni de su condición socioeconómica, ni de su condición religiosa, ni política. Qué bueno. Todo el mundo lo tiene el acceso, y eso es muy importante que lo sepamos todos, porque un día podemos estar
del lado de ser donantes y otro día podemos estar del lado de ser los receptores que vamos a recibir un órgano. Y eso es muy importante. Vamos a hacer otra breve pausa, pero en el próximo bloque vamos a estar conversando con la otra parte, porque estamos conversando ahora con los médicos que hacen trasplante, pero la otra parte sería aquel que recibe un órgano, cuál es su experiencia personal. Vamos a estar conversando con una paciente trasplantada. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. El tema de hoy es trasplante de órganos y tenemos una paciente trasplantada, Carla Belén Holguín, que realmente su historia es una historia fantástica. Como a veces decimos la literatura fantástica de lo que ella pasó, los trasplantes que tuvo, cómo y por qué, bajo qué circunstancias se realizaron. Carla, bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte acá. Igualmente. Contanos cómo es tu historia. Bueno, yo quedé embarazada de mi primer bebé, una nena, Brunella se llama. A las 32 semanas empecé a tener un color amarillo y picazón en el cuerpo, lo cual me trasladan a Río Cuarto con urgencia. Y el día 24 me trasladan. El día 25 me despierto con los análisis estaban mal, me tuvieron que hacerle cesárea de urgencia. Yo entro a cesárea y lo único que recuerdo es que entré y después desperté en el Hospital Privado de Córdoba con un trasplante de hígado y mi bebé quedó en incubadora en el Hospital de la Neoclínica de Río Cuarto. También tuvo sus complicaciones porque yo tenía las mías, que no lo sabía. Y bueno, me desperté con un trasplante de hígado. Bueno, pero espera, vamos a hacer una cosa. Martín, Sí. Porque ella estuvo ausente Sí. Sí. un tiempo Sí. determinado. ¿Qué pasó en ese tiempo? Carla hizo una enfermedad muy rara que se llama hígado graso agudo del embarazo, que hizo poner a su hígado en una falla hepática fulminante. El hígado deja de funcionar, se impregna de grasa por una cuestión aguda y deja de funcionar y hace que todas las funciones que tiene el hígado no se cumplan. El paciente entra en coma y requiere de intubación, respiración mecánica y soporte vital para intentar sobrevivir hasta que se solucione el problema con un trasplante. Esa es una situación de emergencia. Carla sufrió eso. Post cesárea hubo que intubarla, ventilarla y fue derivada a nuestro hospital en situación de emergencia, donde nosotros valoramos la situación y en 48 horas ella estaba en una lista de emergencia nacional para trasplante y a los pocos días logramos hacer el trasplante y que sobreviviera a esta situación catastrófica. Como es una falla hepática fulminante, ¿no? Tiene una mortalidad altísima. Sin el trasplante, el 95% de los pacientes fallecen. El primer hígado que te trasplantan, ese no funcionó. Carla hizo una complicación temprana del injerto. A las pocas semanas empezamos a ver, se llama colestasis, se puede poner amarilla, la vía biliar tiene alguna complicación, la arteria hepática tiene alguna complicación. Intentamos intervenir sobre ellos para intentar rescatar el injerto. Y no se pudo hacer, así que estuvimos algunos meses tratando de dar algún tipo de tratamiento para intentar rescatarla y no tenerla que retrasplantar, pero llegamos a la conclusión de que ese injerto no iba a funcionar y volvimos a ponerla en lista de espera y en el término de 8 meses hicimos el segundo trasplante y volvió el milagro y Ahora, Carla está aquí. Una pregunta que pienso que se deben estar haciendo los televidentes, ¿no? En esos 8 meses, el cuerpo seguía rechazando a ese hígado, ¿es así? Sí. ¿Y cómo funciona o mal funciona un cuerpo que está rechazando uno de sus órganos más importantes, ¿no? Como es el hígado? Carla era una bombita amarilla, verde, ictérica, por la bilirrubina elevada, con edemas, con disfunción multiorgánica. La verdad la pasó bastante mal, pero siempre con una sonrisa. Qué bueno. La admiro porque la valentía, el coraje hizo que ella esté acá y que pueda ver a su hija. Ser bueno.
Carla, ¿y cuánto tiene tu hijita? 1 año y 7 meses. 1 año y 7 meses. ¿Y cómo te sentís vos hoy ya con toda la instancia superada? Feliz. Sí, aparte de la felicidad. Feliz, ¿Vos te sentís que tu cuerpo funciona normalmente sí. como funcionaba antes, Sí. sin ningún problema? Sí, sí, totalmente. Fue una de las cosas que le pedí a Martín, volver a mi vida normal. Claro. Y hoy en día puedo decir que volví a mi vida normal. Es decir, que en la ingesta, por Sí. ejemplo, vos podés tomar alcohol, podés... No, me cuido, Ah, me cuido te en dijeron, hasta acá podés llegar, ¿no? Sí, sí, Te tengo marcaron los medicación, límites. me cuido. En las comidas he empezado a comer, pero igual trato de cuidarme. Puedo hacer deporte, puedo caminar, puedo alzar a mi bebé que antes no lo podía hacer, no tenía fuerzas. Puedo jugar con ella porque me sentía débil, tenía sueño, antes no lo podía hacer. No sé, puedo vivir otra vez. Última pregunta, y cerramos contigo. Si tenés alguna amiga o pariente que te dice, no sé, me tendría que trasplantar, ¿qué hago? ¿Qué consejo le darías? Y a mí me dieron un consejo en un momento que tenía miedo. Una chica también que fue trasplantada. Porque en mi inconsciente, en mi inocencia, yo pensaba que iba a morir y que otro trasplante no me iba a servir. Y ella me dijo que sí, que iba a servir y que iba a funcionar. Y yo le digo a las personas esas que sí, que funciona y que volvés a la vida. Yo volví a mi vida y lo agradezco un montón, un montonazo. Bueno, muchas gracias a ambos por haber venido al programa. Hoy sabemos mucho más de donación y trasplante, realmente una maravilla. Hasta el próximo encuentro. Gracias. Muy bien, terminamos acá el programa de hoy. Si le gustó, nos podemos volver a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.